Bienvenidos a este cafecito de hoy, lunes 22 de junio del 2020. Espero que todos estén bien. Espero que los que han pasado por momentos complicados de familiares, de amigos, conocidos, que pronto estén ya restablecidos y de nuevo a la vida. La verdad que hoy estamos viviendo una etapa crítica. Ayer fue el día con más fallecidos en todo México, más de 1000 en un día. La verdad que es preocupante, pero pues bueno, tenemos que aprender a vivir con este virus. Y solamente pues desearles una buena semana y reiterar que tenemos que cuidarnos, ¿no? Y hay que cuidándonos nosotros, cuidamos a todos los demás. Bien, vamos a comenzar con este tema, un tema que ya tenemos, estamos a escasos 8 días para que se concluya el término de la fecha para su cumplimiento. Es una nueva obligación de registro al RFC de socios y accionistas, que conforme vayamos platicando ahorita, pues vamos a ver cómo hay ciertas cosas que no están del todo claras, ¿no? Entonces, yo espero que al final haya algunas preguntas, dudas de parte de todos ustedes, y obviamente eso nos enriquece a nosotros también, porque si de momento no lo conocemos o no sabemos la respuesta, créanme lo que vamos a buscarla y vamos a disipar esa duda, ¿no? Aunque tengamos que llegar hasta preguntarle a la autoridad, porque muchas de las veces no es en sí una duda por falta de capacitación o por falta de conocimiento, sino más bien son dudas por faltas de que la propia ley sea clara, ¿no? Entonces, eso tenemos que cuidarlo mucho, ¿no? Vamos a comenzar entonces, primeramente, sobre esta nueva obligación. Esta nueva obligación que vamos a ver ahorita en el transcurso de la charla, vamos a ir viendo cómo es una obligación que dice que hay que registrar a los socios o accionistas ante el RFC en el SAT, pero el medio que proporciona la autoridad para hacer eso no me lleva realmente a un registro al RFC de los socios accionistas, sino simplemente me lleva a un aviso, Fíjense bien, en el artículo 46 transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, nos indica que todas las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas ante el RFC deberán presentar un aviso con la información correspondiente a la estructura con la que se encuentre en ese momento. Fíjense qué interesante lo que me dice. Me dice que todas las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios accionistas ante el RFC. Entonces, pudiéramos decir, a ver, yo tengo actualizada la información ante el RFC de mis socios o accionistas. Pues la verdad es que ese es el primer punto que tendríamos que comentar, porque no hay una forma de que nosotros podamos estar o tener certeza de que la información de mis socios accionistas ya está actualizada ante el RFC. Entonces, como no tenemos una certeza de que mi información está actualizada, entonces yo considero que esta obligación la debemos de cumplir todas las personas morales respecto a sus socios accionistas, consideremos o no consideremos que está actualizada. Pues vale más actualizarlo a la fecha y ya damos cumplimiento y tenemos ahora sí la certeza de que le dimos cumplimiento a esta nueva obligación. Vamos a ver algo de antecedentes. Fíjense cómo notarán que esta obligación no es nueva, ¿sí? Esta obligación viene desde tiempo atrás. Específicamente hay una reforma el 14 de junio del 2018 a la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde en el artículo 73 me dice bien claro que la sociedad llevará un libro especial de los socios, en el cual se inscribirán el nombre y domicilio de cada uno, con la indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales. Y me aclara que esta no surtirá efectos respecto a terceros, sino después de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Entonces, esa inscripción, ¿sí?, deberá publicarse en el aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, conforme lo dispone el artículo 50 bis del Código de Comercio. ¿Sí? Fíjense bien, ustedes recordarán que en el pasado las empresas, cuando celebraban una asamblea o había alguna asamblea relevante, se publicaban la convocatoria en el periódico de mayor circulación o en el periódico oficial del Estado. Eso cambió y ahora todo se hace a través de un sistema electrónico que está en la Secretaría de Economía. Ahí es donde tenemos que publicar todas esas convocatorias. Ahora, también cualquier persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que ese libro debe estar al cuidado de los administradores y son ellos quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos. Fíjense cómo hay una obligación de tener bien identificados a cada uno de los socios o accionistas de las empresas y también sus domicilios, su participación en el capital, todo eso, ya está esa obligación en Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora también, recuerden que toda persona moral tiene que llevar libros sociales. ¿Cuáles libros sociales? ¿Sí? Aquí le estamos haciendo mención, el libro de actas, ¿sí? Obviamente un acta de asamblea tiene que estar en un libro, el libro de actas. El libro de registro de socios, que es precisamente el que comentábamos ahorita. El libro de acciones, donde en ese libro de acciones que es exclusiva para sociedades anónimas, obviamente por su constitución de capital, debe estar integrado por acciones, porque fíjense bien, en esas acciones, esas acciones son lo que me dan la calidad de socio accionista, ¿sí? No es el acta de asamblea o el acta constitutiva, son las acciones lo que me da mi calidad de socio. Y en esas acciones y en ese libro de acciones, ¿sí?, debe de estar el nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, la indicación del número de acciones que le pertenezcan, expresando los números, las series, las clases o cualquier otra particularidad de las acciones, ¿no? Muchas veces encontramos en las empresas que está la empresa, existe la empresa, pero no existen las acciones en sí. Acuérdense que una acción es un título de crédito, pues es un documento oficial que debe de tener ciertas particularidades, ¿no? Esa acción o ese título accionario es lo que me da mi calidad de accionista, de socio de una empresa, ¿no? Hay que también, en este libro de acciones, las anotaciones de aumento o disminución de capital, todo debe de estar en estos libros sociales. Y fíjense bien, a pesar de que no existe sanción alguna pecuniaria, o sea, una sanción económica, ¿sí?, por no crear los libros sociales, siempre va a ser mejor cumplir con las obligaciones, ¿verdad? Entonces, no se nos olvide que es muy importante todos los libros sociales de las empresas, ¿sale? Con todo y sus características. ¿Por qué es importante? Porque acuérdense también, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación me dice que hay que llevar contabilidad. Y específicamente me señala qué es lo que integra la contabilidad. Y a veces pensamos que la contabilidad son los registros contables. Y no, fíjense lo que me dice esta fracción 1 del 28. Me dice los libros, los sistemas y registros contables, los papeles de trabajo, los estados de cuenta, las cuentas especiales, los libros y registros sociales. Los libros y registros sociales también forman parte de la contabilidad. El control de inventario y el método de evaluación, los discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones y la que obliguen otras leyes. En el reglamento de este código se establecerán la documentación e información con las que se da
dar cumplimiento a esta fracción y los elementos adicionales que integran la contabilidad. Fíjense cómo se vuelve interesante porque aquí me define que la contabilidad se integra también por los libros sociales. Entonces, hay una obligación de tener esos libros sociales actualizados. También, sí, para el 2020 hubo unos cambios importantes por ahí en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, donde se reestructura este artículo y ahora se divide en 4 apartados. El apartado A, que son sujetos y obligaciones específicas, el apartado B, que es el catálogo general de obligaciones, el apartado C, que son facultades de la autoridad fiscal, y el apartado D, de casos especiales. ¿Sí? Precisamente en este artículo 27, que se integró para 2020, la obligación para todas las personas morales de presentar un aviso en el RFC a través del cual informen el nombre y la clave de socios o accionistas cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos socios, ¿no? La fracción 6 del apartado B de este artículo 27 es lo que me comenta. Ahora bien, hubo una reunión de síndicos del contribuyente a través del SAT, donde en esa segunda reunión bimestral del 2020, ¿sí? La autoridad respondió que la obligación referida deberá ser también presentada por las personas morales que ya hayan cumplido previamente la obligación de registrar a sus socios o accionistas al RFC. Fíjense cómo aquí la autoridad nos dice, si tú consideras que ya tienes actualizada la información, no importa, antes del 30 de junio, preséntame de nuevo la información, ¿sí? Ahorita vamos a entrar un poquito para ver por qué quieren la información de los socios o accionistas y que esté actualizada, ¿no? Ok, pero fíjense bien, aquí en el artículo 27, apartado B, fracción 6, es donde nace la obligación de incorporar al RFC a los socios o accionistas o de dar esa información a la autoridad. Ahora bien, hay un tema que resulta interesante, el tema de las asociaciones civiles, de las instituciones de asistencia privada, de aquellas clubes deportivos, por ejemplo, que estas empresas pues realmente tendrán socios o accionistas, ¿sí? Porque fíjense bien, en el caso particular de las personas morales con fines no lucrativos, ¿sí? Como son las que comenté ahorita, las asociaciones civiles, la IAP, los clubes deportivos, que asocian a múltiples ciudadanos, los cuales no necesariamente son contribuyentes para efectos del impuesto sobre la renta. Aquellos que se asocian con un objeto social sin fines de lucro. Consideramos que esta obligación de actualizar los socios o accionistas no le es aplicable, ¿sí? Por algunas cosas que más adelante vamos a ver más a detalle, ¿no? Más a detalle. Pero ahorita, el artículo 27 que me dice en el apartado A los sujetos y obligaciones que ya veíamos ahorita, me dice en la fracción 2 las personas morales además están obligadas a dar cumplimiento a la fracción 5 y 6 del apartado B del presente artículo. Y el apartado 6 precisamente, fíjense cómo aquí hay algo que es importante. ¿Qué me dice específicamente la fracción 6? Me dice que hay que presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes a través del cual informen el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de los socios o accionistas cada vez que se realiza alguna modificación o incorporación respecto a estos, y luego dice, en términos de lo que establezca el reglamento de este código. O sea, hace que el reglamento del Código Fiscal de la Federación me debe de decir cómo voy a cumplir esta obligación. Y fíjense cómo la ley es específica, dice en los términos que establezca el reglamento de este código. Y si nosotros vemos el reglamento del código, el reglamento no dice nada. Lo que dice cómo hacerlo es una regla de resolución miscelánea. Es una regla de resolución miscelánea y eso me puede hablar de ciertos aspectos de ilegalidad, porque la ley me dice que el reglamento y la autoridad lo aplica a través de una regla miscelánea, ¿sí? Pero vamos a ver ahí comentando cómo pudiéramos decir que es ilegal presentar este aviso
o que no está bien sustentado jurídicamente la obligación de presentar el aviso. Y como no está bien sustentado, entonces pudiéramos entender que no estoy obligado a hacerlo, ¿sí? Pero si no lo hago, hay sanciones, ¿sí? Y hay una sanción en especial que ahorita vamos a platicar, que es la que nos hace tomar la decisión de mejor presentar el aviso, aunque sea ilegal, pues, o aunque no tenga sustento jurídico correcto, ¿sí? Fíjese cómo esta regla 2419 me dice, para los efectos del artículo 27, apartados A, fracción 3 y B, fracción 6 del código, las personas morales deberán presentar un aviso ante el RFC en la cual informarán el nombre y la clave del RFC de los socios o accionistas cada vez que se realice una modificación o incorporación. Básicamente dice lo mismo de la fracción 6 del apartado B del artículo 27. Pero aquí ya me dice, conforme a la ficha de trámite 295 diagonal Código Fiscal de la Federación, aviso de actualización de socios o accionistas contenida en el anexo 1A, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que se realice el supuesto correspondiente, y me dice que es ante la administración desconcentrada de servicios al contribuyente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hoy hay en mi empresa, en mi persona moral, hay un movimiento de socios accionistas o de la participación accionaria, entonces yo a partir de este día que fue el movimiento, yo tengo 30 días hábiles para presentar este aviso, el aviso 295 diagonal CFF. Entonces, tengo que presentar el aviso fundamentado en una regla miscelánea, no en el reglamento como lo dice, ¿no? Y luego, precisamente en el artículo 46 transitorio, me dice que para efectos del artículo 27, apartados A, fracción 3 y B, fracción 6, las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas ante el RFC deberán presentar el aviso que hace referencia a la regla 2419 con la información correspondiente a la estructura con la que se encuentren en ese momento, ¿sí? Y el aviso debe de presentarse por única ocasión a más tardar el 30 de junio del 2020. O sea que tenemos escaso 8 días para presentar este aviso con la estructura actual. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el 25 de julio vuelve a haber otro cambio en mi estructura accionaria o en la composición del capital? Entonces tendré 30 días hábiles posteriores al 25 de julio, que fue cuando hice el cambio, para presentar de nuevo el aviso con la nueva estructura. Es decir, por única vez, antes del 30 de junio, prácticamente todos. Y de ahí en adelante, cuando vuelva a suceder otro evento, entonces cuento con 30 días para volver a presentar el aviso. ¿Ok? Ahora bien, el SAT indica que las personas que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas deberán presentar el aviso a que hace referencia a la regla 2419 con la información que tengan en esa fecha, ¿no? Ahora bien, esto es lo que ya comenté, por única ocasión a más tardar el 30 de junio del 2020, y con esta declaración es posible interpretar que el criterio del SAT es que este aviso referido a la regla 2419 lo deberán de presentar también todos, pues es lo que les decía hace un rato, que lo confirma en la minuta de la segunda reunión de síndicos, donde prácticamente nos dice que aunque ya lo tengas actualizado, lo vuelvas a presentar antes del 30 de junio, ¿no? Y como les digo, creo que vale más presentarlo, ¿sí? Presentarlo, porque si no lo hiciera, hay unas consecuencias importantes, que ahorita las vamos a comentar. Fíjense bien. El artículo 79 me dice las infracciones. El 80 me habla de las multas, ¿sí? Pero fíjense cómo este artículo 79 me dice en su fracción 2. Dice, no presentar solicitud de inscripción a nombre de un tercero cuando legalmente se está obligado a ello, o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente espontáneamente. Es extemporáneo, pero espontáneo. No presentar los avisos al RFC o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la presentación sea espontánea. O sea, no presentar los avisos al RFC, esta obligación es un aviso al RFC, y no presentar esos avisos conlleva una multa.
Una multa que puede ir de 3,470 a 10,410 o de 4,200 a 8,390, ¿sí? Pesos, obviamente, ¿sí? Que lo importante no es tanto la multa económica, sino fíjense cómo adicionalmente el artículo 17H bis indica que las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital. Ya sabemos que el certificado de sello digital, pues es ese certificado que nos sirve precisamente para poder expedir CFDIs, ¿no? O sea, para poder expedir mis facturas. Si la autoridad me lo restringe, pues obviamente no voy a poder imprimir o expedir CFDIs o facturas electrónicas, ¿no? Entonces, tratando de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales, previo a que se dejen sin efecto los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de esos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando detecten la comisión de una o más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado. Entonces, sin duda alguna, no presentar los avisos al RFC, ¿sí? Eso me va a llevar a una multa económica, pero la más importante que me puede llevar es a que la autoridad me restrinja el uso de los certificados de sellos digitales. Entonces, ahorita hablamos de ciertas faltas de sustento jurídico correcto de esta obligación, ¿sí? Hablamos de eso. Pero si yo me alego que no presenté el aviso porque no está bien sustentado jurídicamente la obligación, probablemente la autoridad me vaya a multar y probablemente me restrinja el uso de los certificados de sellos digitales y esto lo tenga que llevar a nivel de tribunales para defenderlo. Pero por mientras me estoy peleando, ¿qué voy a hacer con mi certificado de sello digital restringido? Pues entonces es muy importante, por eso es muy importante que cumplamos con esta obligación en tiempo, es sumamente importante. Ahora bien, para cumplir con este trámite, tenemos que seguir 12 pasos, ¿sí? 12 procesos, ¿no? Primero, hay que entrar o hay que ingresar a la página web del SAT, ¿sí? Ir a otros trámites y servicios, y dar un clic en el ver más. Una vez que nos fuimos al ver más, ¿sí? Hay que ir al apartado aclaración, asistencia y orientación electrónica y luego ir a esta pestañita que dice consulta tus aclaraciones como contribuyente. Tercero, una vez que ya le dimos clic a consulta, accesará a esta página y dentro de esta página tenemos que ir hasta abajo, hasta el final para decir ejecutar en línea. Luego lo que vamos a hacer es que me va a pedir el RFC y la contraseña. Vamos a ingresar aquí el RFC y la contraseña y luego vamos a pulsar el botón de iniciar sesión. Luego, ¿sí? Ya que iniciamos sesión, vamos a acceder a este portal y hay que ir a servicios por internet. Después hay que ir a aclaraciones y luego pulsar en solicitud. Ya que estemos ahí, ¿sí? Ya que estemos en esa página, vamos a poder realizar el trámite. Vamos a hacer el trámite aquí, donde obviamente va a aparecer la clave del RFC, el contribuyente, la administración desconcentrada. Vamos a ir aquí a trámites, asunto y descripción. Ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos a ir aquí. Hay que llenar el formulario correspondiente y pulsar en adjuntar archivo. O sea, ya vamos a llenar aquí actualización del RFC, ¿sí? La ficha de trámite 295 y luego vamos a poner una pequeña descripción que dice en virtud del artículo 46º transitorio de la resolución miscelánea fiscal 2020 se presenta el aviso con la información correspondiente a la estructura accionaria actual. Vamos a darle aquí a adjuntar archivo porque una de las cosas que me pide el trámite es que le anexe la última acta protocolizada donde se establece claramente quiénes son los socios, cuál es su estructura accionaria. Pero fíjense cómo aquí tenemos algunos problemitas. ¿De qué se trataba esta obligación?
La obligación se trata de inscribir a los socios accionistas al RFC. Aquí lo que estoy haciendo nada más es informando cómo está la estructura accionaria. Realmente es lo único que estoy haciendo, informando, ¿no? Entonces, pues no hay un registro del RFC realmente, pues, sino hay un informe, ¿sí? En el campo trámite, introdujimos la actualización al RFC, pues ese es el término que ha usado el SAT, ¿sí? Sin embargo, dada la naturaleza de las personas obligadas, lo que estoy comentando, es posible que en dicho campo deba introducirse inscripción en el RFC, pero la autoridad no ha dicho nada al respecto, pues, o sea, al final de cuentas, creo que si lo hacemos como actualización del RFC o lo hacemos como inscripción en el RFC, al final se trata de cumplir la obligación que está en el artículo 46 transitorio de la resolución miscelánea fiscal. ¿Ok? Bueno, seguimos. Hay que pulsar sobre examinar y después hay que cargar el archivo correspondiente. ¿Qué vamos a cargar aquí? Pues vamos a cargar precisamente el acta de asamblea donde se establece cómo está mi estructura de capital y accionaria al día de hoy, ¿no? ¿Cómo está? Eso es lo que vamos a cargar. Después ya le vamos a enviar. Vamos a darle el botón enviar. Y una vez que tengamos el botón enviar, va a haber un acuse de recepción y seguimiento del trámite, ¿sí? Aquí le damos acuse de recepción para que podamos imprimir el documento oficial donde ya demuestro que ya cumplí con la obligación, ¿no? El acuse de recepción que tenemos aquí al lado derecho, ¿sí? Este es mi acuse de recepción. Y una vez que ya está el acuse de recepción, lo que tenemos que hacer ahora es esperar la respuesta de la autoridad. Que las respuestas de la autoridad muchas veces son bien parcas. Nada más dice caso cerrado exitoso, ¿sí? Entonces, tenemos que esperar ese acuse de respuesta porque con el envío, el acuse de recepción y el acuse de respuesta, pues ya tenemos ahora sí totalmente cubierta mi obligación. Fíjense bien, pensábamos, porque sí lo llegamos a pensar, que tal vez por lo de la pandemia y por todo lo que estamos pasando, la autoridad pudiera prorrogar este aviso. Pero a través de un comunicado del 021-2020, el SAT informa que ya va a llegar la fecha del vencimiento de esta obligación, que no se nos olvide presentarlo, o sea, nos está invitando a presentarlo, ¿sí? Me dice que sí es necesario inscribir a un socio accionista, lo podemos hacer con la CUR, que no es necesario acudir a las oficinas. Acuérdense que en la ficha de trámite lo que se decía que era ante la administración desconcentrada de servicios al contribuyente. Ya aquí lo aclara que no es necesario acudir a las oficinas, que se puede actualizar las obligaciones de los socios por el portal del SAT, que es un aviso que se presenta a través de mi portal, que es 100% todo electrónico y que para generar o actualizar la contraseña podemos utilizar la herramienta SAT ID, ¿no? Entonces, ese comunicado viene a reafirmar que tenemos que cumplir con la obligación antes del 30 de junio, ¿sí? No hay prórroga. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense bien, porque aquí hay un tema muy interesante. ¿Qué pasa si dentro de mis socios o accionistas tengo personas morales o personas físicas que son residentes en el extranjero? Pues no dejan de ser socios o accionistas, ¿sí? Y también se debe de presentar el trámite para estos socios o accionistas extranjeros, ¿sí? Ahora, también me dice muy claramente que debemos de presentar este aviso utilizando RFCs genéricos, ¿sí? Ya sea el para personas morales o para personas físicas, según corresponda, ¿sí? Pero aquí entramos en ciertos problemas. ¿Por qué entramos en ciertos problemas? Porque fíjense bien, el artículo 27 del código establece la obligación de inscribir a los socios o accionistas al RFC. En el apartado A de ese artículo se indica que si los socios o accionistas son extranjeros, ¿sí? Son extranjeros de personas, o sea, socios accionistas extranjeros de una persona moral residente en México, debe de presentar ante las autoridades fiscales
dentro de los 3 primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, ¿sí? Una relación de los socios accionistas en la que se indique su domicilio, su residencia fiscal y el número de identificación fiscal, el equivalente al RFC en México, ¿sí? Y esta relación se presenta por medio de la forma oficial 96 a través de ese enlace que aparece ahí, ¿no? Fíjense bien, tengo socios o accionistas extranjeros, entonces yo más bien dentro de los 3 meses siguientes, ¿sí? Al cierre de cada ejercicio, tengo que presentar este aviso. Ahora bien, si ya existe una obligación de presentar este aviso ante el RFC para los socios extranjeros y este se presenta dentro de los 3 meses siguientes al cierre de cada ejercicio, entonces viene la duda. Entonces ya no tengo que presentar la ficha de trámite 295, ¿sí? Entonces, fíjense lo que me dice la autoridad. En ese sentido, se tiene que existe la obligación de actualizar la información de los socios o accionistas extranjeros en el RFC a través de la ficha 295, que es la que estamos comentando. Y por otro, se tiene el trámite, que ya no sé si es opcional o es obligatorio, de avisar cada año sobre sus datos de identificación que sustituye a la obligación de inscribir al socio extranjero en el RFC. O sea, ahí queda la duda si una obligación es distinta a la otra o si una obligación sustituye a la otra. Esa es la duda que queda, ¿no? Ahora, eso se le cuestiona a la autoridad, ¿sí? ¿Y qué dice la autoridad? La autoridad señala al respecto que estas son obligaciones distintas, ¿sí? Eso es lo que respondió la autoridad, que son obligaciones distintas. Que el aviso de actualización de socios accionistas que se debe hacer en el trámite 295 no exime de presentar la relación de socios a que se refiere el último párrafo del apartado A del artículo 27, ¿sí? Entonces, básicamente la autoridad me está diciendo que debo de presentar los dos trámites. El aviso de actualización de socios accionistas a que se refiere la fracción 6 del apartado B del artículo 27, cuando la persona moral cuente con socios o accionistas residentes en el extranjero que no se encuentren obligados a inscribirse en el RFC, deberá de presentarse utilizando los RFCs genéricos para extranjeros, ¿no? Dependiendo si es persona física o es persona moral. ¿Ok? Y me sigues respondiendo la autoridad. Lo anterior no exime a la persona moral o al asociante residente en México a presentar ante las autoridades fiscales la relación de socios extranjeros a que se refiere el apartado, el A del artículo 27 en su último párrafo. O sea, esa relación que debo de presentar a más tardar los 3 meses siguientes al cierre de cada ejercicio. O sea, es una obligación que tengo que hacer anualmente, ¿sí? Y precisamente hay una serie de dudas porque la autoridad confunde. Cuando hemos presentado el aviso 295, cuando tenemos socios extranjeros, ¿sí? La autoridad responde en el acuse de recepción y en la respuesta que nos da la autoridad, nos responde bien raro. Me dice, una vez que han sido presentados los avisos de actualización de socio accionista de personas morales con socios extranjeros, la autoridad está emitiendo respuestas a estos trámites indicando, pero fíjense lo que indica, a manera de orientación, que se debe presentar el aviso conforme a la ficha 139 CFS. O sea, no sobre el 295. Me dice a manera de orientación que se debe presentar el aviso conforme a la ficha 139, que es precisamente la relación anual de los socios a que se presenta anualmente a más tardar en marzo, ¿sí? Y eso nos los da como respuesta a la presentación del aviso 295, ¿sí? Entonces, la redacción de esta respuesta genera, pues, confusión. ¿Por qué? Pues no es claro si la autoridad está rechazando el aviso 295 y me dice que lo tengo que hacer conforme al 139, ¿sí? O si está aceptando el aviso 295 y a manera de orientación te está diciendo que debes de todas maneras presentar el 139, ¿sí? Entonces, si tenemos socios extranjeros, aquí tenemos que tener cuidado. Yo creo que hay que hacer los dos avisos, el 295, que es nuevo,
a más tardar el 30 de junio, y el del 139 que ya teníamos que presentar cada marzo, a más tardar cada marzo de cada año, ¿no? Entonces, eso es importante, que obviamente es nada más para los socios o accionistas extranjeros. Ahora, retomando lo que decíamos hace un momento respecto a las asociaciones civiles, ¿no? ¿Qué veníamos mencionando? ¿Sí? Que hay que presentar, porque esta obligación dice las personas morales, ¿sí? Y sin duda alguna, una asociación civil es una persona moral, ¿no? ¿Sí? Ahora, aclarando un poquillo ahí o metiéndonos un poquito ahí, ¿para qué quiere la información de los socios accionistas la autoridad? ¿Sí? Recuerden que ahora hay responsabilidad solidaria para socios accionistas, ¿no? Es evidente que esta obligación ha sido diseñada para proveer a las autoridades fiscales información sobre los movimientos en el capital de las empresas, así como la concentración de la riqueza de los socios accionistas, inclusive la posibilidad de establecer querellas de índole penal a sus socios, cumpliendo estos determinados fines de recaudatorios o responsabilidades penales, ¿no? Eso es evidente que para eso es. Ahora bien, vamos entrando a este tema de las asociaciones civiles. En el origen de la obligación, identificamos dos conceptos básicos, ¿sí? Una es personas morales y otra es socios accionistas. Estos dos conceptos son básicos para determinar si las asociaciones civiles están o no están obligadas a presentar esta obligación, ¿no? Fíjense bien, el artículo 5 del código me habla de que las interpretaciones son estrictas, ¿no? O sea, que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares, ¿sí? Deben de aplicarse de manera estricta. Y se considera que establecen cargas a los particulares las normas a que se refiere sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, ¿sí? Ahora bien, también me sigue señalando este artículo 5, ¿sí? Que las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica y que a falta de norma fiscal expresa se aplicará supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Ok, entonces, ¿qué ando buscando? Lo que yo ando buscando es la descripción o el concepto de qué es una persona moral, la descripción o el concepto de qué son socios o accionistas. Eso es lo que andamos buscando, ¿no? Entonces, el primer término, personas morales, y tal como lo establece el artículo 5, el Código Fiscal de la Federación no define en sí qué es una persona moral. Pero al no tener esa definición en el código, entonces me voy supletoriamente a otra ley, ¿sí? En este caso a la ley del impuesto sobre la renta, porque la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 7 me dice que cuando en esta ley se haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ellas se realizan actividades empresariales en México. O sea, este artículo 7 me define qué es una persona moral, ¿sí? Entonces, esta definición me permite aclarar que la disposición se refiere a aquellas que realizan actividades empresariales y en una segunda parte me incluye a todas las sociedades y asociaciones civiles que regularmente tributan con fines no lucrativos, más bien son personas morales con fines no lucrativos, ¿no? Entonces, aquí ya puedo decir, ¿las asociaciones civiles están obligadas? Sí, sí están obligadas porque son una persona moral, ¿verdad? Vamos a otro concepto, ¿sí? Ahora, con socios o accionistas, ¿sí? Y realizando un enfoque al segmento de estudio, encontramos que en el Código Civil Federal encontramos este artículo 2670. Este artículo 2670 dice, cuando varios individuos convenieren en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria
para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, entonces constituyen una asociación. Fíjense bien, aquí básicamente este artículo 2670 me define qué es una asociación, ¿ok? Y luego el artículo 2672 me dice, la asociación puede admitir y excluir asociados, ¿sí? Me habla de asociados, no me habla de socios o accionistas, ¿sí? Entonces, pudiéramos decir que cuando los ciudadanos constituyen una asociación civil sin fines de lucro, jurídicamente reciben el término de asociados, ¿sí? Por lo que pudiéramos concluir que el término socio o accionista no le es aplicable a la asociación civil. Ahora bien, esa es una interpretación, ¿verdad? Esa es una interpretación, pero hay que ver cómo piensa la autoridad. Y a pesar de que la autoridad no se ha pronunciado particularmente a las asociaciones civiles, no se ha pronunciado en eso, en la tercera reunión bimestral de síndicos del contribuyente que realiza el SAT en coordinación con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y con otros organismos empresariales como Coparmex, Canaco y todos ellos, ¿sí? Hay un planteamiento en esa minuta de la tercera reunión, el planteamiento número 37. El planteamiento número 37 en dicha reunión se le comentó de una IAP, de una institución de asistencia privada. Al SAT se le preguntó, oye, yo soy una institución de asistencia privada, ¿estoy obligado a presentar este aviso? ¿Sí? Y fíjense cómo respondió la autoridad. De conformidad con el artículo 5 del Código, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, ¿ok? Que es lo que veíamos ahorita. Entonces, la autoridad hace mención al artículo 5 del Código, que es aplicación estricta de la ley. Ahora bien, en ese sentido, la obligación prevista en la fracción 6 del apartado B del artículo 27 es aplicable solo a las personas morales que cuenten con socios o accionistas, por lo que no sería aplicable a otro tipo de sociedades ligadas a figuras con otra calidad, como es el caso de la IAP, donde se señala en el planteamiento que está conformada por patronos, así se les dice a los asociados de la IAP, patronos, que son miembros de un patronato que desempeñan el cargo a título honorífico, ¿sí? Entonces, a pesar de que la autoridad en esta consulta no hace referencia a una asociación civil específicamente, sino una IAP, el sentido de la consulta y el sentido de la IAP en respecto a la AC son muy similares, ¿no? Entonces, las asociaciones civiles que asocian a múltiples ciudadanos, los cuales no necesariamente son contribuyentes para efectos de impuestos sobre la renta, sino se asocian con un objeto social sin fines de lucro, entonces pudiéramos concluir que la referida obligación fiscal sobre el aviso de actualización de socios o accionistas no le es aplicable a estas personas morales que tienen asociados que no persiguen fines de lucro y que inclusive no participan en un capital, sino lo que pueden pagar son cuotas o son otro tipo de cosas, pero no son en sí capitales, pues. Ojalá en el corto plazo el SAT se pronuncie oficialmente para aclarar este tema, ¿no? Porque sí es muy importante que lo aclare. Muy bien, jóvenes. Si ven, es un tema relativamente corto, pero que tiene mucha aplicación y que es una obligación que puede tener consecuencias importantes si no la cumplimos, ¿no? Entonces, la invitación va para todos para cumplir esta obligación. Ya estamos a escasos 8 días para que se venza el plazo para su cumplimiento. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, pues ahora sí podemos iniciar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por aquí hay algunos comentarios al respecto. Déjenme los veo.
Dice, solo como dato informativo, cuando se realice la solicitud, poner en el medio de contacto el correo, para así cuando la autoridad emita la respuesta le llegue a su correo y estén enterados, para no estar entrando al portal constantemente. Muy buena recomendación, Alberto, gracias. Eduardo Trasviña dice, en el caso de las empresas que no tienen actualizadas sus actas, subir la última acta que seguramente no tiene nada que ver con la realidad actual. Sería evidenciar algo incongruente. Lamentablemente, Eduardo, aquí se supone, y por eso lo iniciamos básicamente el tema, con las obligaciones de tener actualizados los libros sociales, ¿sí? Dentro de tener actualizados los libros sociales, pues incluye precisamente las actas, donde se estipule claramente quiénes son los socios que forman parte de la sociedad, ¿verdad? Si no la tenemos actualizada, quiere decir que sí hay un cambio en las acciones o en los socios respecto al acta constitutiva, voy a decir, ¿sí? Sí hay, pero no la he realizado el acta de asamblea, pues la última acta que tengamos, esa es la que tenemos que mandar, porque no puedo mandar algo que no tengo, ¿verdad? La recomendación, ¿cuál es? La recomendación es, si yo tengo un acta, voy a decir, un acta constitutiva donde ahí éramos 4 socios y ahora somos 6, ¿sí? Pero no he realizado el acta de asamblea donde se incluyeron estos 2, la recomendación, ¿cuál es? Pues primeramente celebrar la asamblea, ¿sí? Protocolizarla, inscribirla en el registro público y ahora sí mandar esta última acta como cumplimiento de esta obligación. Si no la pudiéramos hacer antes del 30 de junio, pues entonces cuando la hagamos, pues vamos a tener 30 días hábiles para presentarla, ¿no? Volver a presentar el aviso. Entonces es muy importante que tengamos actualizadas nuestras actas. Dice María Elena, en mi caso la empresa celebró la última acta asamblea ordinaria en febrero del 2009, donde se modificó la estructura accionaria, por lo que se presentó la modificación previamente proporcionada a la sección segunda del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras en lo referente a la estructura accionaria ante la Secretaría de Economía. Correcto. Los socios mexicanos están inscritos al RFC y los socios extranjeros no. Entonces presento la ficha 295 y espero me soliciten la 139. Bueno, yo creo que hay que presentar la ficha 295, sí la tenemos que presentar, pero acuérdate que la ficha 139, esa la debes de presentar a más tardar marzo de cada año, ¿sí? Entonces, hoy, antes del 30 de junio, tengo que presentar la 295 y la 139 a más tardar el 31 de marzo del 2021 y a más tardar el 31 de marzo del 2022, porque la 139 es un trámite anual, es una obligación anual. Patricia Peralta me dice, tengo una escuela y es una AC. Para que me quede más claro, ¿no estoy obligado a actualizar la información? Más que poderte decir, eres una escuela, sí, pero eres escuela y tienes este reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? ¿Estás tributando como persona moral con fines no lucrativos o estás tributando como persona moral con obligaciones? ¿Sí? Entonces, otra cosa que es importante, acuérdate, aquí el no estar obligados es porque no tengo socios o accionistas, ¿sí? Porque no participan en una aportación de capitales. ¿Me explico? Pero puede haber ACES, qué bueno que lo preguntaste, porque puede haber ACES que tienen fines lucrativos y que sí tienen aportaciones de capital. En ese caso, sí están obligados a presentar el aviso, ¿sí? La excepción es si no son socios o asociados, sino que son, socios o accionistas, sino que son asociados, ¿sí? Y como asociados no tienen una retribución de dividendos, ¿sí? No tienen una retribución de dividendos. Ahí necesitaría que me explicaras, Pati, si tienes fines de lucro o no tienes fines de lucro, si tienes socios que aportaron capital o no tienes socios que aportaron capital y todo es con un fin no lucrativo. Ángel Castro, licenciado Ángel, me dice, exacto, porque la que ha surtido efectos ante terceros
es la última asamblea que ha quedado plenamente protocolizada e inscrita en el registro público. Es correcto, Ángel, ¿no? Me supongo que es en referencia a la respuesta que le di a Eduardo Trasviña, de que tiene que estar inscrita en el registro público y obviamente tiene que haberse celebrado el acta, ¿no? Joana dice, la obligación consiste en informar el RFC nombre. Si en el acta que se adjunte informa adicionalmente la información de capital y participación accionaria, ¿se podrá omitir? No. Regularmente, porque este es un tema que toqué al principio donde decía que la obligación es informar el RFC y el nombre de los socios asociados. Técnicamente pareciera que así es, pero me pide en la obligación que anexe el documento protocolizado de la última asamblea donde se demuestre que así como lo estoy diciendo, así está conformado el capital. Al final de cuentas, en la ficha de trámite no mencionamos accionista fulanito de tal con tantas acciones y con un porcentaje de participación accionaria de tanto. No informamos eso. Realmente, por eso les decía que es medio incongruente, porque no informamos eso. Lo que realmente estamos informando realmente es lo que dice el acta. Eso es lo que estamos informando, lo que dice el acta. Y en el acta de asamblea, debidamente protocolizada y inscrita en el RFC, ahí viene el nombre de los accionistas, ahí viene el RFC de los accionistas, ahí viene las acciones que tiene el accionista, el monto de cada acción y su participación accionaria, ¿no? Entonces, no pudiera borrarle ese pedazo al acta de asamblea porque la tengo que adjuntar, pues es un requisito de la ficha de trámite, adjuntar la información esa, ¿no? Alma Hernández dice, en caso de empresas que no han tenido movimientos especiales, nosotros sí tenemos las actas actualizadas, pero no están protocolizadas, ya que en actas de resultados no es obligatorio protocolizarlas. Pensamos subirlas sin protocolizar. No sé si no subirlas protocolizadas sea un incumplimiento. No sé si aquí me puedas ayudar, licenciado Ángel. Ahorita regresamos a esta pregunta, ¿no? Ahorita regresamos a esta pregunta, Alma. Elizabeth, otra de las finalidades de esta información para la autoridad es conocer de cuántas sociedades es miembro una persona física y establecer así posibles partes relacionadas conforme al cruce de relaciones entre sí y al control accionario en cada sociedad. Por eso es importante la congruencia fiscal una vez presentada esta información. Es correcto, Elizabeth, y qué bueno que lo comentas porque no lo había comentado. Obviamente, si yo aparezco en 3 sociedades diferentes como socio, pues obviamente la autoridad ya va a saber que somos parte relacionada a las 3 empresas, ¿verdad? Entonces, sí tienes mucha razón, Elizabeth. Gracias. Ángel, no sé si estés por ahí. Me ayudan ahí a ver si Ángel Castro, por ahí le puedes abrir el micrófono. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, perfecto, Ángel. Quisiera que me ayudaras ahí con respecto a la pregunta de Alma Hernández. Te lo voy a... Le estaba escribiendo, pero mejor. Ok. Mejor abrí el audio. Muy bien. Ok, en este tema, según comenta, son asambleas de resultados las que no están protocolizadas. Es correcto. O sea, son asambleas anuales en las que aprueban estados financieros. Entonces, no habría ningún problema porque si yo tengo, vamos a suponer, no, tengo una asamblea, un acta constitutiva de mi sociedad y en ella tengo, soy yo y mi esposa como accionistas. Y tengo cada año una asamblea ordinaria de resultados sin protocolizar, pero en estas no hubo movimientos de capital. No hubo movimientos accionarios, no hubo cambios, salidas o entradas de accionistas. Entonces, la que voy a presentar es la constitutiva. Ok. Okay. No sé si quisiera abrir el micrófono y preguntar si le quedó claro. Pues es ahí para Alma. Lo que comenta el licenciado Ángel Castro es precisamente que como en las asambleas de resultados
no hay movimientos de capital, no hay entrada ni salida de socios, esas efectivamente no tienen por qué ser protocolizadas. Pero la que tú tienes que anexar o a adjuntar a la ficha de trámite es el acta donde se demuestre que la última estructura accionaria y de socios que tienes. Entonces, las de resultados, ahí no se muestra nada, ¿sí? Tienes que ser la última donde se muestre la estructura accionaria. No sé si quedó claro. Te agradecería si lo pones ahí en el... No sé si me escuchan, hablarme Hernández. Sí, sí, adelante. Bueno, en nuestro caso, las actas de cada año anuales de resultados, sí, nuestro departamento de jurídico sí ponen el acta, la estructura accionaria y confirma a los accionistas. Entonces, obviamente, pues la más actualizada ahorita que tenemos es la que del año que acaba de cerrar 2019 junto con auditoría, ¿no? Entonces, nosotros como actas actualizadas pensábamos presentar esas, pero no están protocolizadas, pero obviamente queremos ser conservadores y presentarlas, aunque sea sin protocolizar, ¿no? Aunque no sabemos, como se me preguntan, no sabemos si esto sea para la autoridad que no esté protocolizada, pues algún incumplimiento, ¿no? Pregunta, esas asambleas tienen la estructura, digamos, digo, lógico que tengan la estructura de capital, de socios y de capital social. Es correcto. Pero la última modificación, ¿cómo fue? Para llegar a esa estructura, fue en una asamblea protocolizada y pues, registrada. Realmente son empresas pues que ya tienen muchos años y no han tenido pues solo su acta constitutiva, siguen siendo entonces, los mismos socios, y no han tenido ningún movimiento especial, ni enajenación de acciones, ni modificación. La que presentan entonces es la constitutiva. Y la constitutiva, y esa tampoco, al parecer está protocolizada, que es una, pues ya muy antigua, ¿no? Debe estar protocolizada. Sí, debe estar protocolizada, Alma. ¿Qué tipo de sociedades? Sociedad anónima. Sí, indudablemente debe estar más bien debe estar constituida ante fedatario público y debe estar inscrita en el registro público. Okay. Y esa es la que se presentaría. ¿Me recomendaría presentar esa? Sí, es correcto. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada, esa es la que debe de presentar, Alma, sin duda alguna. El acta constitutiva debidamente constituida ante notario o ante correo público y debidamente inscrita al RFC. Si esa es la única acta donde demuestras, porque no ha habido más cambios, entonces esa es la que debes de presentar. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada, Gracias, Ángel. Es importante, gracias, me dice Alberto Félix, es importante checar también las constancias de RFC de los socios accionistas, ya que en algunas veces estas personas no tienen dada de alta la clave de socios, por lo que sería muy importante realizar la alta de esta clave, aumento y o disminución de obligaciones en el portal del SAT. Es correcto, ¿no? Porque fíjense bien, acuérdense que al ser socio de una persona moral, debo de tener RFC, es una obligación que me pide el notario al momento en que constituyamos la empresa. Debo de llevar el RFC de los socios. Entonces, sin embargo, puede haber casos donde no haya RFC. ¿Por qué? Pues porque son menores de edad o porque no tienen obligaciones o por alguna circunstancia, ¿no? Pero es muy importante, todos los socios deben de tener RFC. Entonces, es correcto lo que comenta Alberto, de que hay que checar las constancias del RFC de los socios y su obligación debe de estar como socio accionista. La obligación de socio accionista, esa obligación no genera presentación de declaraciones periódicas, pero sí es importante verificar que estén inscritos al RFC. Si además de socio accionista tiene otras actividades la persona física, entonces tendrá adicionalmente a la obligación de socio accionistas, pues tendrá las otras obligaciones que pudiera conllevar las actividades que realiza, ¿no?
Ana Gloria, si la última acta es donde se da el poder a otro socio, esa es la que se informaría. No es poderes lo que debemos de anexar, sino es la última acta donde demostremos la conformación de los socios accionistas y del capital de la empresa, ¿sí? Si posteriormente a eso otorgamos poderes, dimos otro tipo de cosas, pero no cambió esta estructura, entonces es la última donde demostremos la estructura. Esa es la que tenemos que anexar. Muy bien. Pareciera que ya no hay más preguntas. No sé si alguien quiera preguntar algo. Bueno, parece que no. Ya terminamos la sesión. Les agradezco mucho su atención. Estuvimos pues al tope, llenos. Les agradecemos mucho su asistencia. Los invitamos también a que se sigan inscribiendo y que sigan siguiéndonos con estos cafecitos de los lunes. En su oportunidad, les haremos llegar la invitación al próximo lunes, próximo tema. Y es un gusto tenerlos aquí a todos. Que tengan buena semana y buen día. Muchas gracias a todos.